Un apoyo táctico casi invisible hoy en Europa del Este significa que el precio de la nafta en cualquier parte del mundo podría, dispararse la semana que viene por un bombardeo en una isla iraní. Totalmente. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy, sábado 14 de marzo de 2026, vamos a analizar cómo el concepto de, digamos, un conflicto regional aislado ya murió por completo. Sí, ya no existe. Exacto. La misión de hoy es ver las consecuencias de nuestras decisiones, desde la Casa Blanca, pasando por la Casa Rosada acá en Argentina, hasta un choque en una ruta de misiones o el desalojo de una estrella de Hollywood. O sea, las fichas caen y vamos a seguir ese rastro. Y, a ver, el primer lugar donde esas fichas están cayendo pesadísimo es en el tablero global. Sí. Empecemos por ahí. Tenemos una declaración de Donald Trump que, honestamente, rompe varios esquemas. Afirmó que Rusia está ayudando, y cito sus palabras, un poco a Irán en su conflicto directo con Estados Unidos e Israel. Un poco, dice. Claro, un poco. Y la lógica que plantea Trump es muy de la Guerra Fría. Argumenta que como Washington arma a Ucrania contra Moscú, es natural que Putin le devuelva el favor a los enemigos de Washington en Medio Oriente. Pero, a ver, analicemos la gravedad de ese un poco. No es un apoyo moral, digamos. Se habla de proporcionar datos de localización, o sea, coordenadas de activos militares estadounidenses. Exactamente. Y esto pasa cuando Estados Unidos acaba de perder a 14 militares, con más de 140 heridos. Y la respuesta de Trump es amenazar con bombardear la isla iraní de Karg. Que no es cualquier isla. No, para nada. Para quienes no lo tengan en el radar, Karg es la yugular económica de Irán. Desde ahí exportan casi todo su petróleo. Una amenaza así, genera un pánico automático en los precios del crudo a nivel mundial. Sí, porque el mercado reacciona al pánico, no espera a que caigan los misiles. Si atacan Karg, el suministro global se contrae y la inflación energética vuelve con todo. Pero lo loco acá es el cortocircuito, digamos, dentro del mismo gobierno estadounidense. Por lo de Pete Hegseth. Tal cual. Por un lado, Trump dice que Ucrania e Irán están conectados por Rusia. Y por otro, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, sale a decir que Rusia y China no son realmente un factor en Medio Oriente. Qué contraste, ¿no? Sí, minimiza todo para calmar las aguas. Pero no es esa la típica teoría del loco de Trump. Hacerle creer al adversario que sos capaz de cualquier cosa para forzar una negociación. Señala a Rusia, amenaza a Irán, genera un pánico táctico. Es una lectura súper válida. El tema con esa teoría es que un error de cálculo te cuesta carísimo. Hegseth intenta dar una imagen de estabilidad, sobre todo para la OTAN, diciendo que tienen todo bajo control. Pero sabemos que Irán ya le dio drones a Rusia antes. Claro, el circuito se existe. Exacto. Y aunque Rusia tenga casi todo su ejército en Ucrania, no necesitan mandar tropas a Irán. Con filtrar coordenadas satelitales ya te arruinan. Esa interferencia barata es lo que aterra a todos. Es como la globalización de la vulnerabilidad. Y hablando de sistemas vulnerables, quiero que pasemos a un país que está en plena cirugía a corazón abierto. Vamos a la Argentina, que el impacto es gigante. El gobierno planea al menos 5.000 despidos estatales ahora a principios de año. Y no es un recorte menor, Apuntan a la ANMAT, al SENASA, al INTI, el INTA, Vialidad, los medios públicos. O sea, áreas clave. Claves. Y esto se suma a los 60.000 puestos que ya se eliminaron desde diciembre de 2023. La motosierra, digamos, es el método operativo diario. Y acá quiero hacer una pausa importante para la audiencia. Sí, vale la pena aclararlo. Nosotros estamos reportando estos recortes de forma totalmente neutral. No tomamos partido, solo ponemos sobre la mesa los datos que nos llegan de las fuentes, sean de un lado o del otro. Exactamente. Nuestro rol acá es analizar. Y el argumento oficial para estos despidos es que el déficit cero es innegociable para evitar la hiperinflación. Y a nivel macro muestran números que respaldan esa dureza. Claro, la inflación bajó. Sí, la inflación de febrero perforó el 3%, quedó en 2,9% según el INDEC. Y el dólar blue está súper estable, entre 1.395 y 1.415 pesos. De hecho, financieramente, el peso se está viendo como una moneda fuerte. Pero, y acá viene el gran pero, esta narrativa de austeridad choca de frente con el escándalo del token Libra. Expliquemos esto porque no es que una cripto salió mal y ya. No, es mucho más grave. Los peritajes revelan que hubo comunicaciones directas antes del lanzamiento de este token entre Javier Milei,
Karina Milei, Santiago Caputo y Mauricio Novelli. Información. Antes que los demás, es todo. Es insider trading puro. Claro, información privilegiada. Si desde el Estado se coordinan estas cosas antes de que sean públicas, golpea directamente la imagen de transparencia. Hace muchísimo ruido político justo cuando necesitan proyectar confianza total. Totalmente. Y a este mapa le falta el sector privado, que tira para otro lado. Porque mientras el Estado despide a 5.000 personas, la cadena Mostaza anuncia $40 millones de inversión, 30 locales nuevos y 4.000 empleos. Es un contraste matemático casi perfecto. Sí, se van 5.000, entran 4.000. Pero estratégicamente, a ver, ¿qué pasa cuando cambias a un investigador del INTA por un chico que hace hamburguesas? ¿No te cambia la matriz del país? Ese es el gran debate. Los defensores del modelo te dicen que esos empleos públicos eran un peso muerto y que los del sector privado son genuinos y dinamizan la economía. Sí, la entrada al mercado laboral. Claro. Pero los críticos apuntan a la capacidad estatal. O sea, para exportar necesitas certificaciones del SENASA, para mover la producción necesitas las rutas de vialidad, si cambias talento técnico por servicios de consumo rápido, a la larga sos menos competitivo en el mundo. Y cuando esa capacidad del Estado se retira, los resultados los ves en la calle. Por eso quiero que vayamos a Misiones. Porque cuando cortas recursos y el clima no te perdona, bueno, pasa lo que pasa. Misiones hoy es como un microcosmos de un sistema estresado al máximo. Fíjate que hoy es el día de las escuelas de frontera. Por la ley del 72, ¿no? Esa misma, que es la presencia del Estado en los lugares más remotos. Pero mientras se homenaje a los docentes, nos enteramos que más de 200 escuelas en el país no van a poder abrir el lunes. Es tremendo. ¿Por las lluvias? Por las lluvias recientes que destrozaron los accesos y las estructuras. Es como jugar al Jenga. O sea, el Estado saca el bloque del mantenimiento por recortes. Después viene el clima, que está extremo, y te saca otro bloque. Y lo único que sostiene todo son las decisiones de la gente. Que muchas veces son malísimas. Claro. A nivel provincial intentan ordenar, como con el nuevo centro de transacción de yerba mate, y los precios de YPF están estables. La Super a 1.390 y la Infinia a 1.604. O sea, la macro aguanta. Pero en las rutas, el Jenga se cae a pedazos. Biografía social. En San Vicente, Ruta 13, un tipo de 41 años vuelca su auto. ¿Por qué? Altísimo alcohol en sangre. ¡Qué desastre! Después, otro despiste en la Ruta 12 por Jardín América. En Posadas, un conductor de un Ford Focus se queda sin frenos y termina en un barranco. Uf. Y lo peor, en Panambí. Un chico de 21 años discute con alguien y usa su Honda Civic para intentar atropellarlo a propósito. O sea, tenés la falla mecánica, la irresponsabilidad del alcohol y la violencia pura. Todo junto. Y no es casualidad, cuando las escuelas cierran, cuando la plata de la yerba no alcanza, la tolerancia de la gente llega a cero. Andan por la vida como ese Ford Focus sin frenos. Y el gran peligro es el calendario. O sea, se viene un fin de semana extra largo del 21 al 24 de marzo. Hoy sí, por el puente y el Día de la Memoria. Exacto. Las rutas se van a llenar. Si un viernes cualquiera el sistema colapsa por autos rotos y conductores irresponsables, imagínate con miles de turistas. Estás dejando la seguridad pública a la suerte. Y esa idea de dejar todo a la suerte, de no frenar a tiempo, nos lleva al último tema de hoy. Tenemos dos obituarios, digamos. Uno de un genio intelectual y otro de un tipo que sigue vivo, pero decidió destruir su propia vida. Es un contraste brutal. Empecemos por la muerte de Jürgen Habermas, a los 96 años. Un gigante de la filosofía alemana. Un hombre que dedicó su vida a entender cómo las sociedades se comunican para sostener la democracia. Su legado va a durar siglos. Y en la otra vereda, la noticia de Mickey Rourke. El caso de Rourke es, digamos, el manual de la autodestrucción. En los 80s era una estrella total por 9 semanas y media. Y hoy la noticia es que lo desalojaron porque debe $60,000 de alquiler. Está en la calle. Pero lo loco no es que esté quebrado. En Hollywood eso pasa siempre. Lo trágico es su reacción. O sea, le arman un GoFundMe, los fans le donan casi $100,000. ¿Y qué hace? Graba un video diciendo que es humillante y devuelve la plata. Rechazó $100,000 por orgullo.
Prefiere no tener TEC antes que dejar que lo ayuden. Es que el orgullo es su propia prisión. Rourke no está así por mala suerte. Lleva décadas saboteándose. Cuando estaba en la cima, rechazó hacer Pulp Fiction, rechazó Rain Man. Y después dejó de actuar para ser boxeador cuando ya era re grande. Y el boxeo le arruinó la cara. Totalmente. Se llenó de cirugías plásticas espantosas para arreglarse las lesiones y destruyó su herramienta de trabajo. Pero hay algo más oscuro, porque a veces romantizamos al chico malo de Hollywood. Y este tipo tiene un historial de violencia terrible. Su exesposa, Carrie Otis, contó en su libro sobre los abusos. Hasta hay una historia donde él tira un bolso, había un arma adentro, sin seguro, se dispara y le dan el hombro a ella. Es un nivel de toxicidad insostenible. Sí. Y yo me pregunto, consumimos estas historias del rebelde que no sigue las reglas, pero el tipo devuelve $100,000 para no humillarse en público cuando lleva 30 años humillándose solo. Realities malos, violencia, malas decisiones. ¿Por qué el orgullo te ciega así? Porque si acepta la plata, tiene que aceptar que su personaje de lobo solitario fracasó. O sea, en las películas siempre hay un guionista que te salva al final. Irónicamente, su mejor película moderna fue El luchador. Claro, en 2008. Exacto, donde hacía de un tipo destrozado físicamente, en la ruina, viviendo en una casa rodante, intentando volver. O sea, el arte imitó a la vida de una forma muy cruel. Pero en la vida real no hay guión que te salve. Si no arreglas tus propios frenos, terminas chocando. Qué forma de cerrar el tema de hoy, ¿eh? Desde Trump amenazando con bombardear Irán y mover toda la economía mundial, pasando por los recortes de Milei y el debate sobre si conviene cambiar científicos por locales de mostaza. Sí, y bajando a Misiones, viendo cómo las rutas colapsan por las lluvias y por gente manejando alcoholizada o sin frenos. Tal cual. Todo vuelve a lo mismo. Mickey Rourke sin frenos prefiriendo el choque final en lugar de pedir ayuda. Todas decisiones con efecto dominó. Y para irnos, quiero dejarles a todos una idea flotando. Hoy hablamos de autos sin frenos y de estados que recortan sus soportes. Cuando miremos nuestra propia vida a largo plazo, va a estar definida por esos choques que justificamos como mala suerte o por el mantenimiento aburrido pero necesario que le dimos a nuestros frenos. Algo para pensar la próxima vez que nos toque tomar el volante. Una gran reflexión. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.